Ya estamos live. Así que un saludo y la bienvenida a todas las personas que están sintonizando este nuevo live de Proyecto Matria. Vamos a dar unos minutitos en lo que la gente se va conectando, ¿ok? Mientras les presento a Valery Miranda, que es una de nuestras manejadoras de casos. Específicamente, Valery trabaja en el programa Gaia Arcoíris, que es nuestro programa de vivienda transitoria para personas LGBT. Y José Galarza, que es nuestro coordinador de servicio directo, por un tiempo trabajó como manejador de casos en Gaia Arcoíris, pero ahora está trabajando entonces con todos los programas, coordinando esos servicios que se ofrecen a las distintas poblaciones que atiende Matria. Así que vamos a dar unos minutitos en lo que se conectan más personas a nuestro live. Poquito a poquito se van conectando, muy bien. Van a escuchar de fondo distintos sonidos. Ya nosotras en Matria estamos el equipo completo trabajando a tiempo completo en la oficina. Durante la cuarentena primero estábamos trabajando básicamente haciendo todo lo de siempre, pero a distancia. Después hicimos una transición con el equipo de trabajo dividido en dos grupos. Un grupo venía lunes y miércoles y otro venía martes y jueves. Y ya desde la semana pasada, desde el lunes de la semana pasada, comenzó a trabajar el equipo de trabajo completo a la misma vez en la oficina. Aunque estamos José, Valeria y yo en la misma oficina, estamos separadas y utilizando el Zoom porque hay que mantener la distancia física. Así que si nos juntábamos toditos y toditas en la cámara, nos estarían viendo con las mascarillas y eso no lo va a hacer. No nos entenderían bien tampoco. Pero van a escuchar el timbre de la puerta, es probable que sientan la gente cuando pasa, porque Matria tiene un equipo de trabajo un poquito grande y además hay participantes que van a estar entrando en determinados momentos. Bueno, veo que tenemos gente hasta de Filadelfia viendo nuestro live, qué bueno. Bueno, pues yo creo que ya deberíamos comenzar. Este live de hoy es un live bien especial porque es uno que decidimos hacer en el contexto del mes orgullo LGBT. Para Matria, trabajar con las comunidades LGBTIQ es importante. Desde el día 1 hemos tenido participantes de esas comunidades y desde el día 1 nuestro compromiso, que ha sido con los derechos humanos, ha incluido a todas las personas independientemente de su orientación sexual o su identidad de género real o percibida. Porque ustedes saben que también hay personas que se ven como, pero no necesariamente son. Y eso también las puede hacer objeto del discrimen. Entre las muchas otras poblaciones que trabajamos, porque Matria también trabaja con personas inmigrantes, personas negras, personas de zonas rurales, pero particularmente este mes de junio, que es el mes de orgullo LGBTIQ, pues queríamos trabajar el tema. Nosotras tenemos distintos programas que atienden estas comunidades LGBTIQ y hoy queríamos ir desde lo básico. ¿Por qué desde lo básico? Porque quienes nos movemos en estos espacios de activismo o de servicio, hablamos casi en clave y a veces quienes nos están escuchando no necesariamente entienden a qué nos referimos. Y si nosotras queremos ser efectivas en el mensaje que llevamos, bueno, pues es bien importante establecer ese lenguaje común para que todo lo que digamos en este live y en el futuro lo pueda entender toda persona que nos escuche. Eso es importante para dar participación, pero también para que este mensaje a favor de la equidad pueda diseminarse por todo nuestro bello Puerto Rico. Así que bueno, José y Valerie, yo quisiera que comenzáramos el live definiendo a qué nos referimos cuando hablamos de LGBTIQ, e inclusive definir cada una de las letras, que es una pregunta que muchas veces la gente nos hace. ¿Quién se atreve, Valerie o José? ¿Quién empieza? Saludos, saludos. Pues bueno, el acrónimo LGBTIQ+, ¿verdad? Básicamente son las siglas para visibilizar identidades y orientaciones diversas, ¿verdad? Realmente
aunque vemos esas siglas no son un cuadro final, no son rígidas, ¿verdad? No es que todo el mundo tenga que decir esas siglas en particular. Es básicamente una propuesta de visibilización de todas las diversidades humanas. Y la diversidad humana es mucho más diversa, mucho más amplia que estas siglas, ¿verdad? Básicamente las siglas, la LGBTIQ+, la L viene siendo la identificación, la clasificación de lesbiana, la G es de gay, la B es de bisexual, las dos T es transexual y transgénero. Siendo transexual, una persona que hace una transición o alguna transgresión de, eh, pues está lo transexual y lo transgénero. Puedes transgredir el género o transgredir el sexo biológico, y esa es básicamente para visibilizar estas dos experiencias, aunque el espectro de lo trans es muchísimo, muchísimo más amplio. Incluso cuando hablamos de la Q, que está un poco más adelante, viene visibilizando lo queer, que es básicamente las comunidades se han apropiado de este término que decía lo queer. Antes era ver lo que era rarito, ¿verdad? Fue una apropiación de las mismas comunidades para visibilizar, oye, y nos dirán rarito, pero esto es muy importante y esta es mi identidad, esta es quién soy. Y dentro de lo queer es lo que va más allá de lo que es binario. Y estamos por nuestras programaciones acostumbrados a ver lo que es binario, pero me gustaría explicar eso un poquito más adelante. Y la I viene respondiendo a lo que sería intersex, que es una persona que nace con género no definido o genitalia ambigua. Esto puede ser a nivel cromosomático, puede ser a nivel eh, genético, hormonal, es bien diverso también. Y el plus, porque reconocemos que aparte de todas estas experiencias y todas estas identidades y orientaciones, hay muchas más variantes, ¿verdad? Nunca limitarnos a esto. Incluso hay personas que ponen la A de aliados, aliadas, que es quienes nos identificamos con todas las comunidades y muchas veces sentimos, experimentamos experiencias muy similares porque nos acercamos a todas estas experiencias que muchas veces son dolorosas, traumáticas, y hay personas aliadas que incluso han sufrido la violencia directa que viven todos los días las comunidades LGBTIQ+. Así que es una forma también de visibilizar incluso a las personas que están cercanas a estos procesos. Esto que Amarilis mencionó al principio, de cuando te hacen discrimen por asociación también, ¿verdad? Y pues básicamente, mirando un poquito el tema de los binomios psicosociales, es todos estos conceptos que han sido programados por nuestra cultura, por nuestra familia, por nuestra escuela, por la televisión y por todos los entes socializadores que nos hacen ver las cosas en binomio. Y lo vemos todo en blanco, en negro, en hombre, mujer, en lo masculino y lo femenino. Entonces, en lo heterosexual lo vemos como la norma, y entonces vemos lo homosexual y muchas veces se educa como que es algo que está mal. Pero entonces, viendo esas dos variantes, vemos lo cisgénero, que es algo, es cuando la persona está conforme con su estatus como nació, ¿verdad? Y con las características que se le asignaron al nacer. Y lo trans es que cuando la persona no está conforme con lo asignado por los constructos, ¿verdad? Pues se transgrede, y entonces este es el binomio de lo cisgénero versus lo trans. Y lo mismo entonces lo cisexual cuando la persona está conforme versus lo transexual cuando no está conforme con la genitalia asignada al nacer, ¿verdad? Y esto va mucho más allá de estar conforme porque me gusta o no me gusta. Estamos hablando de la esencia de la persona, quien tú eres. ¿Okay? Y viendo esto del acrónimo, es bien importante destacar que esto no es que nosotros definimos a las personas, ¿verdad? Las personas se definen a sí mismas, y es muy importante dentro de todos estos acercamientos reconocer ese proceso que es la persona quien decide presentarse al mundo como es y solicitar, pedir, porque es un derecho, ¿verdad? Que se les reconozca a las personas ser y existir. Y no solamente, quería mencionar, José, que no solamente es simplemente no es una etiqueta que se le está poniendo a la comunidad, sino es más bien este acrónimo nace para visibilizar a esta comunidad y que se le dé un espacio de visibilización y de derecho. Sí. Ese espacio de visibilización responde también a una necesidad humana natural. Todos los seres humanos tenemos la
la necesidad de formar parte de un grupo, de tener sentido de pertenencia sobre quiénes somos y sobre nuestra identidad. Y eso, el no tenerlo, implica muchos procesos internos que te pueden destruir también o implica la posibilidad de tú poder alcanzar tus metas. También implica la posibilidad de tú acceder al disfrute de tus derechos humanos o no, ¿verdad? Ok, pero eso vamos ya mismo, José. Bien. Eso vamos ya mismo. Un poco para redondear la pregunta inicial, yo sí quisiera añadir que cuando hablamos de LGBTIQ+, lo hablamos desde una posición también política. Muchas veces la gente piensa que el asunto de orientación sexual o identidad de género es algo totalmente privado e individual, pero la realidad es que en la medida que una persona se mueve en distintas esferas sociales, en la medida que una persona trabaja, requiere servicios de salud, quiere adquirir casa, se integra a una comunidad, llega a una escuela, en la medida que una persona hace todo eso en su vida, está moviéndose políticamente, porque política, cuando hablamos de política, estamos hablando de los acuerdos sociales que se hacen en un país o en un territorio para tomar decisiones, establecer servicios y decir cómo se van a manejar las cosas. En la medida que las personas LGBTIQ desaparecen de ese mundo político, de ese proceso de toma de decisiones o son invisibilizadas, pues los procedimientos que se establecen no les reconocen sus particularidades. Ejemplo, cuando en una escuela pública no se reconoce que pueden haber niñas y niños trans. Cuando en las escuelas públicas tenemos parejas de niñas o de niños que comienzan con los tradicionales noviazgos de la adolescencia, si la escuela no reconoce que ese tipo de relación es posible, es una realidad, lo que va a pasar es entonces la represión, ¿verdad? O la prohibición de ese tipo de relación. Si en el sistema de salud no se reconocieran las personas LGBTIQ, cuando una persona trans vaya a solicitar servicio, la van a tratar según el sexo biológico que aparezca en un documento y no necesariamente según esa identidad de género. Y esto trae unos problemas a la hora de manejar sus situaciones de salud. Lo mismo pasa con los hombres homosexuales, con las mujeres lesbianas e inclusive con las personas bisexuales que suelen ser también bastante invisibilizadas en estos procesos. Otros espacios donde lo personal se convierte en político, pues bueno, en el ambiente de trabajo. Ya vimos la semana pasada la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos que determinó que el discrimen por orientación sexual o identidad de género es una variante del discrimen por sexo y lo prohibió en el espacio de trabajo. Pero en Puerto Rico desde el año 2013 existe una ley que ya prohibía el discrimen por orientación sexual e identidad de género en los espacios laborales. Y eso fue un logro político. Así que en todo este proceso, porque es importante visibilizar a quien está lista y listo para ser visibilizado, ¿verdad? Bueno, porque eso nos da poder, nos da voz y nos permite lograr que como sociedad nos movamos a unos espacios que sean espacios de paz, de equidad, libres de violencia para las personas de nuestras comunidades LGBTIQ. Entonces, pues bueno, pasando al tema de las violencias. En nuestro programa Gaia Arcoiris, nosotras recibimos personas de las comunidades LGBTIQ que están huyendo de situaciones de violencia de género. Entonces me gustaría que Valerie, como manejadora de casos, pudiera explicar cuáles son los tipos de violencia que nosotras atendemos en ese programa, haciendo la salvedad de que hay muchas otras manifestaciones de violencia hacia las personas LGBTIQ, ¿verdad? Y que este programa, por el origen de los fondos, atiende solamente algunas, aunque la experiencia nos dice que casi siempre vienen entrelazadas, ¿verdad? Y derivadas. Así que Valerie, cuéntanos un poquito sobre la violencia hacia las personas LGBT en Puerto Rico. Bueno, la violencia hacia las personas de la comunidad LGBT que nosotros atendemos específicamente en el programa de Arcoiris son personas que de alguna manera han sufrido violencia de género a raíz pues de su identidad de género, así sea en procesos, en relaciones de pareja, en relaciones conyugales. También atendemos lo que es personas que están huyendo de situaciones de acecho, así sea por personas anónimas que infligen este tipo de violencia hacia personas de la comunidad LGBT simplemente por el hecho de ser X o Y orientación o de alguna manera identidad. Por ser diferentes, muchas personas se encuentran en estos ciclos que en ocasiones ni saben quién es la persona que les está atacando o que les está infligiendo violencia hacia ellas.
También atendemos personas que pues de alguna manera u otra se encuentren pues sin vivienda a raíz específicamente de su identidad de género, y con esto solamente no viene que solamente atendemos una población que ha sido pues sobreviviente de violencia de género, de acecho o personas sin hogar. También atendemos a personas que de alguna manera hayan sido víctimas de alguna red de trata humana, así sea vivienda a cambio de un servicio, así sea monetariamente, trabajo a cambio de algún derecho pues de la persona. Con todo esto, si vienen muchos determinantes que se trabajan en el proceso, como es la violencia intrafamiliar a la persona dentro de las comunidades LGBT, que no, pues no aceptan y no reconocen la identidad de nuestros participantes, y en la vida pues cotidiana en muchas ocasiones son redes de apoyo. Desde acá, desde el trabajo, nosotros trabajamos cómo identificar estas redes de apoyo para pues, de esta manera trabajar con estos ciclos de violencia y sacar a la persona desde su mismo proceso pues, de violencia a través de los talleres de apoderamiento que le damos acá en la organización, el Proyecto Matre, y desde la perspectiva de fortaleza con la que nosotros trabajamos. Sí. Vamos a hablar de los servicios que Matria tiene disponible ya mismito, y vamos a hablar también sobre cómo se puede prevenir la violencia hacia las personas LGBT. Pero entonces, para las personas que nos están escuchando, si quisiéramos resumir, ¿verdad? En varias categorías grandes, la violencia que reciben las personas LGBT, bueno, está la violencia en relaciones de pareja. Esto es como que recogiendo así lo que Valeria estaba mencionando. La violencia en relaciones de pareja, que eso cae bajo Ley 54 desde el año 2013, porque antes de eso había una decisión del Tribunal Supremo que no reconocía la protección de la Ley de Violencia Doméstica a las personas LGBT. En 2013 eso se corrigió. ¿Qué pasa con esos procedimientos en Puerto Rico? Bueno, que la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia no tienen estadísticas actualizadas de los casos de violencia doméstica en parejas del mismo sexo. Y es una de las cosas que tenemos todavía que corregir como sistema. Pero esos casos existen, y como hasta muy recientemente no eran reconocidos, todavía hay escasez de servicios para personas de las comunidades LGBTIQ que viven situaciones de violencia doméstica. La agresión sexual es otra de las violencias que reciben las personas LGBTIQ. No solamente las personas trans que son agredidas, sino que en el caso de las mujeres lesbianas pueden sufrir situaciones de violaciones correctivas, que es el tipo de agresión sexual en el que la persona agresora lo hace supuestamente para corregir el lesbianismo o curar el lesbianismo de esa mujer. Lo mismo pasa con los hombres o los niños o los jóvenes homosexuales. Pueden estar sujetos también a agresiones sexuales, y cuando hablamos de la gente que es no binaria o de género no definido, pueden estar sujetos a este tipo de violación también. Otro tipo de violencia es la trata humana, que Valeria ha visto muchísimos casos, y Galarza, que ocurre también al interior de nuestras comunidades, sobre todo también cuando nos damos cuenta que la violencia intrafamiliar, esa que se da cuando un niño o una niña de las comunidades LGBT se cría en un hogar donde no le aceptan, a veces terminan siendo expulsados de ese hogar prematuramente. Y prematuramente quiere decir que son menores de 18 años, que todavía no han tenido tiempo para formarse como personas, ¿verdad? Poder tomar decisiones sanas, sostenerse económicamente. Y ocurre también que ese tipo de expulsión a veces les hace vulnerables a redes de trata humana o a personas inescrupulosas que les recogen en ciertos espacios y después les explotan laboral o sexualmente. Y está entonces el tipo de violencia que viene del acecho, que es otro tipo de violencia que sufren las personas LGBT, que a veces lo hemos visto en redes sociales, ¿verdad? Y hemos visto casos en los que alguien dice, mira, tengo un vecino o una vecina que no nos deja vivir en paz, a una pareja de mujeres lesbianas o una pareja de hombres homosexuales o a personas trans. Pueden tener personas en su entorno que entonces comiencen un patrón de acecho y de violencia por razón de su orientación sexual o identidad de género, ¿verdad? Creo que con eso hemos cubierto los distintos tipos de violencia. En el camino vamos a ver otras, porque hay otras, ¿verdad?, más sutiles, además que está el discrimen en el empleo, la violencia en los hospitales cuando vas a solicitar servicio, el bullying en las escuelas
para niños y niñas de las comunidades LGBT. Todo eso son manifestaciones de violencia. Y también hay muchas modalidades de cómo esta violencia se expresa, así sea por las redes sociales, por los medios de comunicación, así sea en los espacios cotidianos, así sea en los espacios de los supermercados, en todo tipo de entorno cotidiano se pueden presentar estos tipos de violencia hacia las personas de la comunidad LGBT y es bien importante que lo tengamos presente para de esa manera reconocerlo y poder trabajar con él. Entonces, esto nos lleva al próximo punto que yo tenía en la listita así de preguntas para ustedes, que es cómo es que se viven estas violencias, ¿verdad? Cómo una persona de las comunidades LGBT puede reaccionar a este tipo de violencia, cuán frecuente es que busquen ayuda o que no la busquen o que busquen ayuda y no la encuentren. ¿Cuál ha sido su experiencia en el área de servicio, tanto Valery como José? Sí, bueno, pues la experiencia que hemos tenido es que muchas personas de las comunidades LGBT se sienten intimidadas por el Estado y por las entidades que deberían estar ofreciendo servicio, digamos que la policía, son quienes a quienes menos acuden o no acuden a la policía para que le apoyen con un proceso que pudiera estar catalogado como trata humana, o no acuden a buscar ayuda a la policía para un proceso de violencia doméstica porque la experiencia que tienen es que cuando piden ayuda les revictimizan o se burlan de sus identidades o sus orientaciones y todo comienza a ser un circo. Así que o les pasa o le pasa a otras personas que están cercanas y entonces reciben la información y no buscan ayuda. Eso pasa todos los días en nuestros procesos y en la historia de nuestros programas ha pasado eso por mucho. También el trato que reciben desde las instrumentalidades, los hospitales, para recibir servicio a veces tienen que contar tantas historias dolorosas que son totalmente innecesarias y para atender algún tema en específico les hacen otras preguntas sobre su identidad o sobre en qué momento salió del closet o en qué momento comenzó esta transición X o Y. Preguntas innecesarias que son violencia también. Eso aparte de la violencia que viven estructuralmente en la familia, ¿verdad? Una vez salen de ese proceso familiar violento, si es que salen, porque muchas veces ocurre que ahí mismo mueren o ahí mismo se quedan en ese proceso y tienen otros factores de riesgo que les llevan a vivir una calidad de vida pésima. Valery, si quieres compartir un poquito más sobre la experiencia. También, pues de alguna manera estructuralmente en los medios de comunicación, en las redes sociales, cuando se habla despectivamente de X o Y persona por ser parte de la comunidad LGBT, por ejemplo, alguna persona de la comunidad LGBT que se postule para un puesto político, lo que vemos en los medios de comunicación es que resaltan que pues que la persona es de esta tal comunidad y es objeto de burla, que esto también se da mucho y como nosotros como organización y como personas detenemos este tipo de conducta, también en los espacios cotidianos cuando se mira a esa persona y se le da un trato diferente a la persona por ser parte de la comunidad, si sea en un supermercado, en un sitio de copias, cuando van a alguna agencia gubernamental que no quieren reconocer su nombre de identidad y su nombre legal es objeto de burla para esa persona. Eso es uno de los muchos ejemplos que las personas pasan y situaciones que pasan a diario, que se ve cómo la violencia hacia estas personas pues se da. Algo que siempre me ha pesado mucho sobre esto y lo veo y me duele es como ver la persona cómo sufre todo esto y lo sola que se siente en todas estas etapas y en todas estas experiencias. Sobre todo la falta de redes de apoyo. El quedar sola en estos procesos es totalmente terrible. Ver también el estigma que existe sobre las instituciones para con la persona. Y no solamente eso, con las personas que también te ven el día a día, todos los días. Entonces reciben un estigma por parte de las organizaciones, las instituciones, luego también por el sistema estructural y las personas, y luego eso incide sobre tus estresores, en tus niveles de estrés, ansiedad, depresión, el que no te reconozcan tu identidad y que tengas que todo el tiempo estar reafirmando eso en todo momento, como si tuvieras que estar corrigiendo algo que no está mal, pero todo el mundo te hace ver en todo momento que sí está mal. Es duro, es duro. Y el rechazo es una de las experiencias más difíciles de manejar para los seres humanos y procesar, al igual que el miedo.
Y esto incide sobre tus procesos psicosociales. Muchas personas de las comunidades LGBT terminan suicidándose, o por estos mismos discursos y todas estas mismas narrativas que se van replicando, se reproducen y están internalizadas y se siguen internalizando o se siguen pasando para adelante, terminan la persona muchas veces más sola. También Discursos en de los odio. espacios, también en los espacios, hablando un poco sobre los discursos de odio, en los espacios de trabajo y espacios laborales que las personas de la comunidad LGBT tienen acceso a, se encuentran muchas barreras en el camino, desde el patrono que no reconoce la identidad de esta persona, hasta con compañeros de trabajo pasa un suceso que pasa frecuente con personas de la comunidad que no debe de suceder. Cada compañía debe tener un protocolo en específico para trabajar este tipo de situación, y realmente a veces es hasta frustrante que un patrono pues, incida en este tipo de violencia hacia las personas pues que de alguna manera sean diferentes a lo que es la heteronormativa. Bueno, entonces, recogiendo estas contestaciones a la pregunta y añadiendo un poquito, estamos diciendo que en la medida que vivimos en una sociedad donde todavía lo heterosexual es lo que se considera la norma, ¿verdad? Lo predominante o la medida contra la cual se compara la vida de las personas LGBTIQ, quiere decir que desde la infancia temprana, desde que una niña o un niño empieza a darse cuenta que no es parte de ese mundo heterosexual, ya comienza a sufrir distintos tipos de violencia que vienen manifestados desde el rechazo familiar hasta lo que recibe a través de expresiones culturales, artísticas o de los medios de comunicación, donde puede haber burlas hacia ese tipo de identidad o de orientación con la cual ese niño o niña siente que se está identificando. A eso se le suma que la homofobia y la transfobia se internaliza, como ocurre con el racismo, como ocurre con el machismo, y entonces eso es esa vocecita del opresor o la opresora que tenemos dentro, que alguna gente habla del diablito en el hombro izquierdo y el angelito en el hombro derecho, ¿verdad? Pues tenemos una vocecita acá atrás en nuestros chips, que es la que todo el tiempo está contrastando lo que somos versus lo que deberíamos ser según ese mundo heteronormativo en el cual nos movemos. Y cuando se internalizan las opresiones, se internaliza la homofobia, la transfobia y no se trabaja para sacarlas de nuestra mente, pues muchas veces podemos convertirnos en personas opresoras de otras personas LGBTIQ, y entonces en el pasado hemos visto casos notorios como casos de políticos que han sido sacados del closet y que cuando se mira su historial legislativo eran fervientes seguidores del sector fundamentalista y promotores de leyes antipersonas LGBTIQ, siendo ellos o ellas parte de las comunidades. Y vemos también a veces en las relaciones de pareja que uno de los instrumentos de poder y control que puede utilizar un hombre homosexual o una mujer lesbiana en una relación de pareja es inclusive amenazar con sacar del closet a su pareja o decirle vas a perder los niños o niñas que tenemos o que tuviste con tu anterior pareja porque eres una lesbiana o porque eres un hombre homosexual. Entonces, esas son experiencias que marcan a la gente y es una forma de vivir la violencia totalmente distinta a la que podemos conceptualizar cuando hablamos, por ejemplo, de violencia doméstica en parejas heterosexuales o cuando hablamos de agresiones sexuales con personas heterosexuales. La dinámica cambia porque se suma esa capa de opresión que tiene que ver con la autopercepción y también cómo el sistema ve a la persona e inclusive la culpabiliza a la hora de manejar su caso, ¿verdad? La revictimiza, le impone una responsabilidad y muchas veces adjudica el caso previamente porque, bueno, eso te pasó o eso te lo buscaste. Es lo que podemos escuchar a veces en estos casos, inclusive en los asesinatos más terribles de personas homosexuales o de personas trans en el Puerto Rico de los últimos años. Lo bueno de todo esto es que como humanidad hemos ido avanzando y Puerto Rico ha ido avanzando también, en algunos casos más rápido que en Estados Unidos, en otros casos un poquito más lento. Por ejemplo, el caso de discriminación en el empleo, Puerto Rico fue más rápido que Estados Unidos. Sin embargo, es importante que miremos los remedios que tenemos al día de hoy. Una mirada general, porque este live no pretende estar 2 horas y si fuéramos a entrar en legislación protectora o en otros remedios, sería ya un webinar de más tiempo.
que de hecho nos pueden dejar en los comentarios si les interesa, porque es algo que podemos trabajar para más adelante. Pero en términos generales, hay remedios que van desde aspectos legales hasta servicios que ya hay disponibles para las personas LGBTIQ y cosas que podemos hacer sin ser de las comunidades LGBT en nuestros espacios comunitarios, en nuestros espacios de trabajo, en nuestros espacios familiares, para prevenir estas manifestaciones de violencia e ir poco a poco sacándolas del medio en nuestro contexto social más amplio. Así que bueno, si habláramos, por ejemplo, del sector organizacional, organizaciones de servicio directo que atiendan personas LGBTIQ o que atiendan público en general, pero quieren ser aliadas de personas LGBTIQ. ¿Qué medidas ustedes recomendarían, José y Valerie, para que una organización pueda ser una organización aliada para las personas LGBT que estén en situaciones de violencia? Bueno, primero que nada, es bien importante que la agencia tenga un protocolo que vaya y que reconozca las identidades diversas, incluyendo no solamente la comunidad LGBT, sino otra pues comunidades diversas, y que no solamente haya un protocolo, sino que se lleve a la práctica y a la cotidianidad del trabajo cuando se presenta una persona de la comunidad LGBT a trabajar en su espacio. Tan sencillo como reconocer su nombre de identidad, como que se le llame con los pronombres correctos, con que se informe a todo el personal sobre qué pasaría si no se reconoce a esta persona como se supone, visibilizar que sí existen y se llevan a cabo derechos pro empleado, no solamente de la comunidad, sino en el entorno de trabajo, que se promueva un discurso que vaya en base a los derechos de este trabajador o trabajadora, no necesariamente tiene que ser un espacio de trabajo, y que su alianza y su compromiso sea genuino y sea real. Porque una cosa es lo que se plasma en un papel, porque protocolo hay mucho, y otra cosa es que ese protocolo se lleve a la acción. Sí, también que se creen espacios donde se promueva esto también, donde desde el ambiente y lo que las personas pueden ver inste y eduque sobre la equidad. La equidad siendo la clave para poder erradicar la violencia hacia las comunidades, ¿verdad? El hecho también de que las personas que no conocen llegan a una organización y ven letreros y ven colores, ven banderas, ven que se dice que se ama la diversidad, se respeta la diversidad, les lleva un mensaje también a las personas que llegan a los lugares de educación, y también un inhibidor para que las personas eviten violentar a otras personas que están ahí. Y al mismo tiempo también las personas de las comunidades saben que están en un lugar donde se les acepta, se les ama. Es bien importante eso para la creación de los espacios eh, y se traduce luego en calidad de servicio y en un mensaje que es bien profundo, porque la persona de las comunidades ve, lo percibe, lo recibe y lo comparte para adelante, y luego se convierte en un efecto multiplicador. Es bien importante la creación de los espacios, el ambiente, es muy importante. Habla mucho más que las palabras, muchísimo más que las palabras. Y también crear espacios seguros. Si una persona de la comunidad LGBT puede entonces reconocer ese espacio como un espacio seguro donde no se le va a discriminar por su identidad de género, pues de alguna manera se convierte en una red de apoyo, en un recurso para esta persona. Sí, quiere decir que si fuéramos a llevar esto a resumen, a bullets, estamos diciendo que lo primero que necesita una organización, como dijo Valerie, es un protocolo que reconozca las mejores prácticas aplicables a casos de personas de las comunidades LGBTIQ, mantener un discurso claro de equidad. Eso quiere decir que en nuestros posts, en nuestras publicaciones, en los rótulos que tengamos en la organización, hay que reconocer esas diversidades sexuales y evitar invisibilizarlas utilizando masculino todo el tiempo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que es uno de los errores que muchas veces se comete. También evitar discursos o expresiones que puedan sonar a fundamentalismo religioso o conservadurismo de ultraderecha. Otra de las cosas es asumir ese compromiso claro, como muy bien explicaron Valerie y José, y cuando José habla de crear un espacio, y lo dijo Valerie también, muy importante, que sea amigable, pues mira, sí.
que haya rótulos que permitan a cualquier persona LGBT que entre a la organización darse cuenta de que es un espacio amigable. Las banderitas, los rótulos que reconozcan las diversidades sexuales, las afirmaciones de que aquí a toda persona se le va a atender con dignidad y con respeto. Y ojo, esto no es lo mismo que decir, como yo he escuchado a alguna gente decir, no, yo no tengo que tener un protocolo porque yo trato a todo el mundo bien. Cuando alguien dice eso, bueno, pues no está atendiendo a todo el mundo bien, porque cada población tiene sus particularidades y de la misma manera que cuando hablamos de las mujeres y los derechos de las mujeres y los servicios para las mujeres, que hay que utilizar una perspectiva de género, cuando hablamos de las comunidades LGBT hay que tener una perspectiva de equidad que reconozca las diferencias en sus vidas versus las vidas de las personas heterosexuales y cómo las intersecciones de las opresiones, que no es solamente orientación sexual, identidad de género, es raza, es nivel socioeconómico, nivel educativo, lugar de origen, cómo todo eso de alguna manera puede impedir que esa persona reciba nuestros servicios o que los reciba y los aproveche a su máxima capacidad. Así que las organizaciones tienen que hacer ese twist, tienen que mirarse y tienen que ver todas las cositas, las hierbitas malas de la homofobia que nos puedan quedar e irlas sacando, poniéndolas de lado, para que realmente las organizaciones sean esos espacios seguros, donde los servicios estén adaptados a las necesidades de las personas LGBTIQ. Cuando hablamos de otros tipos de remedios, pues miren, hay organizaciones que trabajan de alguna manera lo que se conoce como intercesoría legal o el acompañamiento en procesos judiciales. Esto es un tipo de trabajo que se originó para mujeres en situaciones de violencia doméstica, pero con el paso del tiempo se ha ido expandiendo y hay organizaciones que ya dentro de ese proceso reconocen el acompañamiento que pueden necesitar personas LGBTIQ en procesos judiciales cuando han sido víctimas de algún delito. Eso es bien importante porque una persona acompañada y apoyada en un proceso judicial a través del sistema de justicia tiene más probabilidad de llegar hasta las etapas finales del caso, pero también de sobrevivir emocionalmente todo lo que es, toda la mogolla que se forma cuando una tiene que ir a reclamar sus derechos en un caso de violencia. Otra de las cosas otro de los remedios que existen y que deberían utilizarse con frecuencia tiene que ver con el sistema de salud. Nuestro sistema de salud debería estar preparado para reconocer las agresiones hacia las personas de las comunidades LGBTIQ y ser amigables en el proceso de dar ese servicio. Hay hospitales que ya están incorporando protocolos para personas LGBTIQ, incluso hay organizaciones, el Promed es una que estuvo incorporando un protocolo para personas LGBTIQ en Santurce, y así hay otros espacios donde lo han ido incorporando. Esos son espacios que hay que visibilizar. En el ámbito también de los derechos laborales, es como la tercera o cuarta vez que lo menciono, pero esa ley 22 del año 2013, así que hay que buscarla, la ley 22 de 2013, es una ley que ha sido muy poco utilizada en Puerto Rico al día de hoy. ¿Por qué? Porque la gente no sabe que tiene ese derecho y porque no saben cómo utilizarlo. Pues miren, hay abogadas y abogados que trabajan estos temas, pero particularmente las escuelas de derecho, tanto la de la Universidad de Puerto Rico como la Universidad Interamericana, tienen clínicas de derecho especializadas en las comunidades LGBTIQ, donde una persona de nuestras comunidades puede ir y orientarse si se le ha violentado algún derecho o si tiene que tramitar algún caso, incluyendo casos civiles como cambio de nombre o trámites como cambio de sexo en el certificado de nacimiento. Y bueno, pues eso es así como una visión general. Podemos a lo mejor en un live futuro o en un webinar entrar ya más en detalle porque Matria tiene adiestramiento sobre este tema. Me gustaría que habláramos un poco sobre el sistema de prevención de violencia hacia las personas LGBTIQ. José y Valeria, que ustedes entienden que debería tener que debería haber en un país donde queramos prevenir la violencia hacia las personas LGBT. Primero que nada, que haya más participación en los medios de comunicación, en lo que es las noticias, en lo que es la educación popular, donde se visibilice pues estas problemáticas que se están dando y de alguna manera también se visibilice lo que es la comunidad LGBT, donde
específicamente el mensaje vaya dirigido hacia el reconocimiento de la diversidad, hacia las personas. Si nosotros visibilizamos esta problemática, pues de alguna manera las personas se abren un espacio a la reflexión colectiva, a todas estas personas que solamente, pues a lo mejor se educan solamente de televisión o de redes sociales, y abre un espacio a la reflexión crítica sobre esta situación en particular. También es bien importante de manera preventiva, y yo considero primordial de que se inculque un currículo de perspectiva de género en el Departamento de Educación de Puerto Rico, que se eduque desde edades bien tempranas hasta la adolescencia sobre estos temas de diversidad y de las comunidades, porque de esta manera, desde que uno es pequeño, abre la puerta a la reflexión y de alguna manera a reconocer los derechos que tenemos. Estaba en mute. También que se integren enfoques basados en el reconocimiento de los determinantes sociales de la salud, que son enfoques que internacionalmente múltiples investigaciones han concluido que en la medida que tú reconoces a las personas y reconoces todas las experiencias que inciden sobre sus vidas, desde el momento en que nacen hasta que mueren, la calidad del agua, el acceso a servicios de calidad, el acceso a educación de calidad, el acceso a oportunidades de empleo. Cuando tú miras eso y lo tienes desde el gobierno para tú poder distribuirlo a todo el mundo, entre todas las esferas, tú puedes producir cambios. De lo contrario, tú invisibilizas. De momento tú ves que en la policía de Puerto Rico tú no ves a ninguna persona trans, por ejemplo, siendo policía. No los ves, no ves a nadie. No les ves tampoco en ninguna, liderando ninguna agencia. Tú no ves, salvo personas homosexuales que últimamente, y les ha costado muchísimo, muchísimo llegar ahí, siendo abiertamente, expresando su orientación. Cuesta mucho porque también no es que ha sido fácil, pero entonces no vemos de la misma forma una apertura a aceptar las diversidades. Cuando desde el gobierno y desde las distintas instrumentalidades operamos con un enfoque basado en los determinantes sociales de la salud, le damos acceso igualitario a las personas para que puedan acceder a sus servicios de salud, y podemos abiertamente que una persona trans, por ejemplo, pueda recibir servicios ginecológicos y a la misma vez servicios de algún prostólogo o prostóloga que pueda ofrecer un servicio que sea abierto y no tengan que pasar las personas por la salsa de Guayacán todo el tiempo para recibir un servicio, o que se les deniegue esto y aquí y allá, y en las que todo ese asunto se pone de acuerdo, la persona se muere. Entonces, todos estos procesos se tienen en cuenta, las personas mueren, y un enfoque basado en esto puede responder a toda la realidad de que las personas puedan tener mayores accesos. También quería mencionar que de manera preventiva también es importante el desarrollo de política pública que responda a esta problemática. Y nosotras en Matria también apostamos hace mucho tiempo a la educación de profesionales de la conducta humana para que puedan y tengan las destrezas necesarias para trabajar con las comunidades LGBTIQ. ¿Por qué? Bueno, nosotras inclusive tuvimos por un tiempo un programa que se llamaba IGEA y nos dedicábamos a dar talleres a profesionales que iban desde trabajo social hasta psicología, inclusive profesionales del derecho, porque nos dimos cuenta que en la práctica a veces nosotras estábamos haciendo un trabajo con nuestras participantes, fortaleciéndoles, apoderándoles, haciendo todo lo necesario para que tuvieran vidas plenas y seguras, y de momento hacíamos un referido a otra organización o algún profesional de la conducta humana y nos echaban para atrás todo el proceso porque dejaban ver su homofobia o culpabilizaban a la persona que nosotras referíamos por la violencia que había recibido. Así que también un factor de prevención que es bien importante es el de incorporar educación sobre equidad y personas LGBTIQ en los currículos de prácticamente todas las profesionales que tengan que intervenir en procesos como estos, que no estamos hablando solamente de trabajadoras y trabajadores sociales, sino de personas del campo de la psicología, del derecho, de la medicina, de la enfermería, e inclusive del campo de la educación, porque maestras y maestros deberían estar preparados para manejar esto. No simplemente un currículo con perspectiva de género, sino profesionales en el campo de la educación que puedan reconocer las diversidades y respetarlas,
no imponer sus juicios personales. Otros factores importantes de prevención son factores que permitan el desarrollo económico y el acceso a derechos humanos básicos para las personas LGBT. Aquí yo estoy haciendo una comparación con los mismos factores de protección que la Organización Mundial de la Salud recomienda en el caso de la violencia hacia las mujeres y que yo creo que aplican perfectamente a las personas LGBTIQ y que va por la línea de los determinantes sociales de la salud, que es que en la medida que tú garantizas techo, educación, alimentación sana, servicios de salud y seguridad, tú estás creando las condiciones para que esas personas de las comunidades LGBTIQ puedan completar sus estudios, puedan tener un trabajo digno y puedan tener bienestar, que es nuestra aspiración, ¿verdad? Como seres humanos, estar en espacios de vida que nos produzcan bienestar, que nos den sensación de seguridad y que nos hagan sentirnos felices. Así que eso es bien importante cuando hablamos de los factores de prevención. Y la prevención no le toca ni al policía, ni al juez, ni al fiscal. Cuando interviene un policía, un fiscal o un juez es porque ya el evento violento ocurrió y eso no es lo que queremos. Y cuando hablamos de prevención estamos hablando de lograr que una persona no tenga que en toda su vida enfrentarse con un evento de violencia por su orientación sexual e identidad de género, que no lo boten de un restaurante, que no le saquen de una escuela, que no le boten de un empleo, que no le nieguen un servicio médico, que un arrendador o arrendadora no le niegue alquilarle una casa o que un banco le niegue una hipoteca. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de prevenir la violencia hacia las comunidades LGBT. Implica un esfuerzo concertado y estructurado en todos los niveles sociales. Pero si empezamos por lo primero, pues bueno, empecemos por nuestras organizaciones, ¿verdad? Por esos espacios donde con toda probabilidad vamos a recibir a las personas de las comunidades LGBTIQ que estén sufriendo algún tipo de violencia o que tengan ya alguna situación que les haga buscar ayuda. Entonces, bueno, porque hemos hecho este live en el contexto de nuestros lives de los martes, pues bueno, no solamente porque es el mes de orgullo y tenemos que celebrarnos y tenemos que ver a las personas LGBTIQ, sino porque nuestra línea de emergencia, que es el 787-489-0022, es una línea de emergencia por violencia de género y las personas de las comunidades LGBT pueden utilizar esta línea si están en una situación de violencia doméstica, de agresión sexual, de acecho. Las organizaciones que atienden la línea telefónica deben estar preparadas para atender sus preocupaciones y sus casos. Y entre todas las organizaciones, cualquiera puede levantar el teléfono, pero particularmente Matria, pues tenemos nuestros programas. Tenemos el programa de vivienda transitoria, Gaia Arcoíris. En un programa de vivienda transitoria, cuando una persona entra al programa, nosotras le pagamos su hogar por un término de hasta 24 meses. Es un programa con fondos federales, así que hay que cumplir unos requisitos y el número de vales de vivienda o de casas que podemos pagar está limitado. Son muchas veces 10, máximo 15 casas de manera simultánea que podemos pagar, que sabemos que eso es bien poquito en comparación con la necesidad que hay en el país. En algún momento nosotras esperamos poder tener un mayor número de casas disponibles, pero ese servicio existe. Y es importante que las personas de las comunidades LGBTIQ que están sufriendo esas situaciones de violencia doméstica, agresión sexual, acecho o trata humana sepan que existen recursos como este y que se puede coordinar con otras organizaciones. En Matria también nosotras hemos trabajado la incubación de empresas de personas LGBTIQ y tenemos empresarias que son de esas comunidades. De hecho, en el programa de vivienda transitoria nosotras incentivamos que la gente o estudie o encuentre trabajo o inicie su empresa, porque lo que queremos es adelantar un proceso de autosuficiencia económica y de apoderamiento, y aparte de eso tenemos nuestro programa de vivienda permanente donde pudieran cualificar personas de las comunidades LGBTIQ si es que son personas con una situación de deambulancia crónica o si son personas huyendo de una situación de violencia doméstica y tienen alguna diversidad funcional. También tenemos nuestros programas de educación comunitaria, de apoderamiento, en los que siempre tenemos espacio para las personas de las comunidades LGBT y a veces los temas son expresamente temas relacionados con las personas LGBTIQ. El año pasado, por ejemplo, estábamos trabajando el tema de acceso a la vivienda por parte de las personas LGBT y cuando estábamos hablando también de prevención de violencia hacia las mujeres en comunidades se incluía también el componente LGBT porque hay unas cosas en las que sí se parece ese proceso de prevención que requiere una deconstrucción de nuestros prejuicios sobre lo que es ser hombre
o ser mujer. Entonces, José y Valerie, si quieren añadir algo sobre los servicios o los programas. Y pues precisamente sobre el contexto de estos mismos programas, también tenemos pues esa línea de emergencia que mencionó Amarilis, que puede apoyar a todas las comunidades cuando llaman. El teléfono está disponible 24 horas para poder atenderte. Estamos trabajando ahí con varias organizaciones que son aliadas, que son Casa La Bondad, Hogar Ruth, Hogar Nueva Mujer, la Oficina de la Mujer del municipio de Caguas, y nosotros, Proyecto Matrix, estamos 24 horas al día y tenemos un protocolo para atender las llamadas que considera la libre determinación de la persona, ¿verdad? Así que si sabes de alguien que esté enfrentando alguna situación de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, trata humana o alguna otra modalidad de violencia asociada a las experiencias que estás viviendo o que estás viviendo, nos puedes llamar y tienes la posibilidad incluso de no decir tu nombre si solamente necesitas recibir orientación, pues recibes la orientación y no tengas miedo. Todas las personas que te van a atender están adiestradas para atender todas las poblaciones de forma sensible y van a recibir el proceso. Te pueden administrar un instrumento de evaluación de índice de letalidad y te pueden dar información para que puedas saber en qué nivel de peligro te encuentras y alternativas a las que pudieras acceder según ese índice de peligrosidad, ¿verdad? Cuando llames, como digo, no tienes que decir tu nombre, lo que sí es que vamos a tener un protocolo que vamos a establecer una palabra clave. Digamos que escoges la palabra celular, de momento se cae la llamada, nosotros vamos a entender que desconectaste la llamada porque entendías que ya no es seguro volver a hablar, pero si vuelves a llamar es importante que menciones la palabra seguridad, celular, para nosotros saber que eres tú y que es seguro volver a hablar, porque nosotros no sabemos si en la llamada también está escuchando la parte agresora. El que digas esa palabra celular nos va a dar información a nosotros, nos va a decir, ok, es seguro seguir hablando, y nosotros vamos a continuar con la llamada. Si decides compartir tu información, igual es perfecto, de igual forma es totalmente confidencial, y en ese proceso, si necesitas albergue, nosotros vamos a canalizar todo el proceso para ubicarte en un albergue sin necesidad de intermediarios. No vamos a tener que esperar a ir al tribunal, no vamos a tener que hacer otros procesos. Eso sí, si quieres hacer una orden de protección, también te vamos a apoyar con presentar una orden de protección virtualmente, tú en tu casa o en el espacio donde te encuentres y nosotros acá. Y lo vamos a hacer. Y es un proceso que funciona rápido. Tenemos un equipo bien grande y en las organizaciones todas están disponibles 24 horas para poder atender esto. Todas las organizaciones utilizan un protocolo para la escucha activa, así que te van a escuchar. Si solamente tú lo que quieres es hablar, expresarte, este es el espacio. Así que llámanos. El número de teléfono es 787-489-0022 y es bien importante que anoten este número porque si no eres tú la persona que está experimentándolo, pero conoces a alguien, le puedas pasar este número de teléfono. Una forma de apoyar a alguien que está viviendo una situación de violencia es simplemente saber que estás para la persona. Y ese es el llamado que nosotros hacemos. Queremos estar para ustedes, queremos estar para ti, que estás viviendo esa situación, o que si estás escuchando, estás viendo este live, puedas compartir la información y tú también estar para otras personas a través de este recurso. Así que compártelo por favor, 787-489-0022. Y es importante que para todas las personas que nos están viendo en este live, que les invitamos a que sean aliadas de la comunidad y que no solamente las personas que nos están viendo, sino que rieguen toda esta información y que inviten a personas, a conocidos a ser aliadas de la comunidad, que Matrix es un recurso que existe, que trabajamos para la equidad social, de género y que estamos aquí desde el amor y estamos entonces para servirle y para ayudarle en lo que podamos. Yo tengo que añadir a esto que yo estoy siempre bien orgullosa del equipo de trabajo de Matria porque es el tipo de equipo de trabajo que no trabaja meramente de 8 a 4, que cuando hemos enfrentado situaciones de violencia de nuestras participantes, que ha requerido movilizarse de noche a un cuartel, a un hospital, a hacer otro tipo de cosas, ese equipo siempre está ahí presente. Y que muchas veces también cuando están manejando los casos tienen esa capacidad de dar esa mirada de 360 grados de derechos humanos, que es parte de nuestro modelo, que es lo que nos permite cuando una persona llega a solicitar servicio, a lo mejor nos dicen que lo que tienen es una situación de violencia doméstica, pero en el análisis nos damos cuenta que hay una situación de falta de vivienda o de discriminación en el empleo o de
discrimen en el ofrecimiento de servicios de salud, y esas cosas, si nosotras no las podemos trabajar internamente en la organización porque no hay una persona que lo sepa hacer, ¿verdad? Porque no somos infinitas, tenemos, ¿verdad?, nuestros límites también. Sí contamos con una red de organizaciones e identidades de apoyo que nos ayudan a complementar los servicios. En la línea de emergencia habemos un total de 6 organizaciones, pero en Puerto Rico hay más organizaciones dedicadas a estos temas, y desde esa misma línea, cuando es necesario, se hacen las llamadas a esas otras organizaciones, y en todo Puerto Rico. Es verdad que todavía no podemos decir que en cada municipio, pero por lo menos a nivel de Puerto Rico, en todas las zonas geográficas podemos encontrar organizaciones aliadas que trabajan el tema de las personas LGBTIQ y servicios para esas comunidades LGBTIQ, y nosotros, si un caso llega a nosotras y nosotras no lo podemos manejar porque no tenemos un servicio en específico que la persona necesite, tratamos entonces de hacer la coordinación, porque para nosotras es importante que las personas tengan sus servicios. Cuando hacemos referidos también los hacemos a personas y organizaciones que sabemos que están consonas con nuestros valores. Nosotras no vamos a referir nunca a una organización donde pensemos que se va a revictimizar a nuestra participante o a nuestro participante. Así que bueno, yo creo que ya con esto estamos terminando nuestro live de hoy. El domingo es la caravana de Orgullo LGBTIQ. Búsquense la página de la coalición Orgullo Arcoíris. Hay que ese día ir con nuestros vehículos, nuestras banderas y ser parte de esa caravana. Se supone que fuera una marcha, pero el coronavirus ha transformado todo, no solamente estos lives, sino que ha transformado también cómo nos manifestamos. Así que si son aliadas o si son integrantes de las comunidades LGBTIQ, búsquense la información de la caravana Orgullo 2020, inscriban su vehículo, sean parte de esa caravana, porque además estamos en año eleccionario. Y todo esto que hemos hablado tiene que ver con política también, porque desde el mundo político y desde la legislación es que se asignan fondos para servicios a las organizaciones LGBT, no solamente fondos de Puerto Rico, que los de aquí siempre son los menos, porque el gobierno no solamente está quebrado, sino que no le interesa el tema, pero a nivel federal también se asignan fondos, y hay formas de influir también en las esferas federales. Así que tenemos que ser más políticas, más políticos, y en este proceso de ahora, evaluar cómo el gobierno nos está sirviendo y qué es lo que queremos. Tenemos que aprender a soñar en grande. Y ese es otro proyecto que vamos a tener y que vamos a anunciar próximamente, porque Matria, en alianza con el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, va a estar trabajando un proyecto de apoderamiento político de cara a las elecciones 2020, así que por ahí en julio ya van a empezar a ver parte de ese trabajo, que esperamos que sea un trabajo de mucho provecho para las comunidades LGBT y para las mujeres también a través de la isla. Así que bueno, pues terminamos nuestro live. Gracias por haber sintonizado. Compártanlo cuando esté disponible ahora para compartir, y déjennos saber sus comentarios o sus preguntas, que las que tengamos que contestarle fuera del aire, pues se las contestaremos también, ¿ok? Bueno, hasta luego. Bueno, Anne, ya nos podemos